Sí, estamos en el capítulo 5 de Daniel. Voy a compartir mi pantalla para que pueda ver, eh, la lectura. ¿Cómo se hace? Aquí, ajá. Ok. Me dice que ve. Ok, ahí está, perfecto. Ahí está, tía, pues esta debe ser la versión suya. ¿Me avisa cómo se escucha? ¿Se escucha lento o bien? Yo te escucho bien. Ok, pues. Dele, tía, pues arranquemos con el capítulo 5. A ver Ok, qué nos dice Dios hoy. Dios Todopoderoso, danos discernimiento para tu palabra. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Aquí vamos. La escritura en la pared. A ver, dice, muchos años después, el rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1000 de sus nobles y bebió vino con ellos. Mientras Belsasar bebía, mandó traer las copas de oro y plata que su antecesor Nabucodonosor había sacado del templo de Jerusalén. Quería beber en ellas con sus nobles, sus esposas y sus concubinas. Así que trajeron las copas de oro sacadas del templo, la casa de Dios en Jerusalén, y el rey y sus nobles, sus esposas y sus concubinas bebieron en ellas. Mientras bebían en las copas, rindieron culto a sus ídolos de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. De pronto vieron los dedos de una mano humana que escribía sobre la pared blanqueada del palacio del rey, cerca del candelabro. El propio rey vio la mano mientras escribía, y el rostro se le puso pálido del susto. Le temblaron las rodillas a causa del miedo y se le aflojaron las piernas. El rey llamó a gritos que trajeran a los brujos, a los astrólogos y a los adivinos para que se presentaran ante él. Les dijo a esos sabios babilónicos: el que pueda leer esta escritura y explicarme lo que significa será vestido con mantos púrpuras propios de la realeza, y se le pondrá una cadena de oro alrededor del cuello. Será el tercero en importancia en el reino. Entonces entraron todos los sabios del rey, pero ninguno pudo leer lo que estaba escrito, ni decirle al rey lo que significaba. Así que el rey se asustó aún más y se puso pálido. Sus nobles también estaban perturbados. Cuando la reina madre oyó lo que estaba pasando, se dirigió apresuradamente a la sala del banquete y le dijo a Belsasar: que viva el rey, no se ponga tan pálido ni tenga miedo. Hay un hombre en su reino en quien vive el espíritu de los dioses santos. Durante el reino de Nabucodonosor, este hombre demostró percepción, entendimiento y sabiduría como la que tienen los dioses. El rey que presidió a usted, o sea, su antecesor, el rey Nabucodonosor, lo nombró jefe de todos los magos, los brujos, los astrólogos y los adivinos de Babilonia. Este hombre, Daniel, a quien el rey le dio por nombre Beltasar, tiene un intelecto excepcional y rebosa de conocimientos y entendimiento divino, pues interpreta sueños, explicar acertijos y resolver problemas difíciles. Mandé llamar a Daniel y él le dirá, mande llamar a Daniel y él le dirá el significado de lo que está escrito en la pared. Daniel explica la escritura. Entonces trajeron a Daniel delante del rey y el rey le preguntó: ¿eres
tú, ese Daniel, uno de los cautivos traídos de Judá por mi antecesor, el rey Nabucodonosor, he oído que el espíritu de los dioses vive en ti y que tienes mucha percepción, entendimiento y sabiduría. Mis sabios brujos han intentado leer las palabras escritas en la pared y explicarme su significado, pero no pueden. Me dicen que tú puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Si eres capaz de leer esta palabra y explicarme el significado, te haré vestir con mantos púrpuras propios de la realeza y recibirás una cadena de oro en el cuello. Serás el tercero en importancia en el reino. Daniel respondió al rey: Su Majestad, guarde sus regalos o déselos a otra persona. Igual le diré el significado de lo que está escrito en la pared. El Dios Altísimo le dio soberanía, majestad, gloria y honor a su antecesor Nabucodonosor. Lo hizo tan poderoso que gente de toda raza, nación y lengua temblaban de temor ante él. El rey mataba a quienes quería matar y perdonaba a quienes quería perdonar. Honraba a quienes quería honrar y humillaba a quienes quería humillar. Sin embargo, cuando su corazón y su mente se llenaron de arrogancia, le fue quitado el trono real y se le despojó de su gloria. Fue expulsado de la sociedad humana. Se le dio la mente de un animal salvaje y vivió entre los burros salvajes. Comió pasto como el ganado y lo mojó en rocío del cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo gobierna a los reyes del mundo y designa a quien Él quiere para que los gobierne. Oh Belsasar, usted es el sucesor del rey y sabía todo esto, pero aún así no se ha humillado. Todo lo contrario, usted desafió con soberbia al Señor del cielo y mandó traer ante usted estas copas que pertenecían al templo. Usted, sus nobles, sus esposas y sus concubinas estuvieron bebiendo vino en estas copas mientras rendían culto a dioses de plata, oro, bronce, hierro, madera y piedra. Dioses que no pueden ver ni oír, ni saben absolutamente nada. Pero usted no honró al Dios que le da el aliento de vida y controla su destino. Así que Dios envió esa mano para escribir el mensaje. Este es el mensaje que se escribió. Mene, Mene, Tekel y Parsim. Y el significado de las palabras es el siguiente. Mene significa contado. Dios ha contado los días de su reinado y le ha puesto fin. Tekel significa pesado. Usted ha sido pesado en la balanza y no dio la medida. Parsim significa dividido. Su reino ha sido dividido y dado a los medos y a los medos y a los persas. Entonces, por orden del rey Belsasar, vistieron a Daniel con mantos púrpuras. Le pusieron una cadena de oro en el cuello y lo proclamaron el tercero en importancia en el reino. El tercero en importancia en el reino. Esa misma noche mataron a Belsasar, rey de Babilonia, y Darío, el Medo, se apoderó del reino
a los 62 años de edad. Sí. Excelente, tía. Buena lectura, muy buena lectura. Okay, ¿qué entendió? ¿Qué entendió así? Bien por encima. Resumen de 5 minutos. Por encimita, que lo que entendí es que el sucesor no entendió nada. Okay. Siguió con la soberbia, tú sabes, nada más hay que darle poderío a alguien para que se salga de su sitio. Como decimos hoy día, el dinero corrompe. El dinero, exacto, corroe a las personas. Hay una cosa que Omar siempre dice: dale plata a alguien para que tú veas cómo se transforma. ¿Cómo son de verdad? Ahí sale el verdadero yo. Increíble. Siga, por eso que yo lo único que quiero es que Dios me dé lo que Él quiere darme. Lo que yo necesito. No, total. Lo que yo necesito. Barbie, ¿qué entiendes? ¿Qué entendiste también? Bueno, la verdad es que no entendí. Bueno, tranquila. Ahí vamos a machucarlo. Okay, ¿no entendió? No, porque no sé qué fue lo de las palabras, no. Ok, no, está bien, eso lo vamos a explicar. Pero como decía mi tía, era un sucesor de Nabucodonosor y el tipo desafió a Dios. Patán, prácticamente. Un patán, exacto. Y entonces, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Lo mataron. Ok, pero antes que lo mataran, él estaba ¿qué? Parrandeando. ¿Él estaba qué? Parrandeando. Él estaba parrandeando, tomando con las copas de oro y tú sabes, adorando dioses falsos. Ya. Y esas copas de oro pertenecían al templo. Lo que escuché y estudié hoy, de que no solamente eran las copas del templo de Dios Jehová, sino que eran también supuestamente muy probables de muchos otros reinos, templos, porque sabe que cada reino tenía su templo, pero entre ellas estaba, y la principal acá es las copas que Dios había asignado para su templo. Entonces, con el propósito de ofender esto era algo muy simbólico, muy sagrado. Era un aire muy sagrado. Ahora, que Dios le importa así algo material, yo la verdad no creo, porque ¿qué le dice Jesús? En los evangelios, Jesús le dice a la gente: este templo que ves aquí, en 3 días, quedará todo destruido, pero yo lo levantaré al tercer día. O sea que no es lo material que Dios le interesa. ¿Ok? Obviamente, pero aquí... Es lo que estaban haciendo. Exacto. Lo que estaba en el corazón de cada una de estas personas. Exacto, así que no confundamos con que a Dios le importa la copa o a Dios le importan los platos que sí. Eso es algo simbólico. Son cosas simbólicas, ok. Exacto. Entonces este tipo se burla, por algún motivo, él tiene algo en contra de ese Dios. Parece que el tipo se sabía la historia. Él había escuchado de la historia porque Daniel dice: ¿y tú sabías todo esto? Lo que le pasó a Nabucodonosor, que lo leímos en el capítulo anterior. Bárbara, no sé si te acuerdas, pero en el capítulo anterior, Nabucodonosor prácticamente se dio golpe en el pecho y dijo: mira todo el reino que yo hice. Y Dios le mandó a decir: porque tú piensas que tú hiciste todo esto, te voy a dar la mente de un animal. Y por 7 periodos, no se sabe si son 7 años o 7 temporadas, de qué, no sé, pero por un periodo de 7, vas a vivir como si fueses un mendigo, un homeless, en la calle. No, vas a vivir como un animal prácticamente. Vas a comer pasto igual que las vacas. Exacto. Así que, y después de ese periodo, que cuando pasó ese periodo, Dios le regresó el conocimiento a Nabucodonosor, y dice la Biblia que Nabucodonosor miró hacia arriba y le dio gracias a Dios y lo reconoció y le dijo: tú eres el Dios más grande y el poderoso, tú eres el dueño de todo y tú le entregas a quien tú quieres
los reinos humanos. Que esa frase la vuelven a repetir acá Daniel. ¿Ok? Eso fue lo que pasó en el capítulo 4. Y ahora Daniel le está diciendo al sucesor de Nabucodonosor esa historia. Dicen que desde el capítulo 3, del capítulo 4 al 5, hay alrededor de 50, 70 años. Wow. Ajá, entonces, para ese entonces ya Nabucodonosor está muerto, aparentemente. Y para ese entonces, Daniel, que con Nabucodonosor era un joven de 17, 18 años, ahora él tiene como 80, 70, qué sé yo. Ya está mayorcito. Ya estaba viejo, un Ah, poquito. sí, yo no creo que la gente sepa exactamente la edad, porque estos son periodos extraños, pero por ahí calculan los historiadores, ¿no? Más o menos, qué sé yo. Así que Daniel le dice a este tipo, tú sabías esta historia y de igual forma querías ofender a Dios tirando esta fiesta y tomando tu vino de esas copas. Es más, si él no hubiese tomado esas copas, yo creo que el tipo seguiría con la parranda, tranquilo. Pero él se quiso meter con Dios. Sí, el desafío. Pero bueno, El desafío al Señor. ¿Quién sabe? Porque ya Dios lo había juzgado a él. Porque esa misma noche venía otro reino a atacar. Y ahí dice, la Biblia dice que esa misma noche el tipo murió. Esa misma noche. Así que no sé si las cosas hubiesen cambiado. Creo que Dios conoce tu corazón, Dios ve tu corazón, Él se anticipa a todo porque ya Él sabe tu corazón. Pero bueno, esa es la historia, eso es lo que pasó. Ahora, Bárbara, estas 3 palabras que salen al final, salen en la pared, Dios la escribe con unos dedos, aparentemente. Y póngase, Con los dedos, con los dedos. miren la creatividad de Dios. Él agarra o sea, eso para asustar a cualquiera, ¿no? Cualquiera sale Yo corriendo. me muero ahí mismo. A mí me da un yello. Unos dedos escribiendo y llega Daniel y le explica lo que significan las palabras, y las palabras prácticamente son el juicio de Dios hacia este muchacho. Y Dios le está juzgando de que, mira, te medí y no pesaste nada. Te conté, tus días están contados. O sea, ya esa misma noche sí te acabas tu vida. Y la otra palabra no me acuerdo lo que decía. Chuleta, tú sabes una cosa que me llama mucho la atención. Cuando leemos o estudiamos libros del Viejo Testamento, me llama mucho la atención y me imagino que es por eso que muchas personas son religiosas y tienen mucho el temor hacia Dios, que ese pensamiento de que Dios castiga, Dios me está castigando, Dios me va a castigar. Por eso, porque era como, la Biblia habla de muchas cosas como fuertes, ¿verdad? ¿Cómo se dice en español? Punishment. Tú sabes, como lo que piensa la gente, o sea, si hago esto mal, Dios me castiga, me va a mandar un castigo y me va a pasar esto. Como cuando uno, tú sabes, muchas supersticiones de que, ay, si hago esto me pasa aquello, ¿entiendes? No sé si me doy a explicar un poco. Sí, hay como mucho castigo. Mucho castigo. Sí, hay como mucho castigo por las acciones. Uh-huh. El Viejo Testamento prácticamente donde tú más castigos ves. Sí, es correcto. Es correcto. Pero yo siento que, miren, cada vez que tú lees la Biblia una y otra vez y te vas metiendo en el análisis de los capítulos del Viejo Testamento, de todos los libros, tú te das cuenta de que Dios juzga, Dios es recto, soberano, santo. Hay un capítulo que siempre se lo digo a la gente, hay un capítulo en estos libros de Deuteronomio, estos primeros libros del Viejo Testamento donde sale literalmente que salen unos tipos cargando el arca de Dios, y porque una persona tambolea y que el arca casi se cae, llega otro tipo a intentar salvar que el arca no se caiga, y ¿qué le pasa al tipo? Queda electrocutado y muerto. Y tú dices, ¿cómo
Dios hace, o sea, como que no entiendo Bueno, por qué Dios es tan estricto. pero a lo mejor es lo mismo que nos preguntamos hoy día. ¿Cómo Dios permite que le pasen cosas malas a personas inocentes? Exacto, entonces yo creo que tiene un propósito eso, es entender la naturaleza de Dios como un Dios santo que ningún humano se le puede acercar a él. ¿Okay? La santidad de Dios es tan fuerte que tú así, sin Jesús, no te le puedes acercar, porque te la acercas y te mueres prácticamente, Sí, te desapareces. Entonces, pero es para expresar es la santidad de significante. Dios, es para explicar la santidad de Dios. Al mismo tiempo, cuando tú lees sobre Jesús, Dios hecho persona, muere por ti para que esa santidad, esa brecha de que yo soy santo y tú no, se No, rompa. no sé, exacto. Y ahora tú te le puedes acercar a Él por medio de Jesús. Entonces, yo no sé por qué Dios lo hace así, pero es casi como que Dios te quiere dar a entender como padre de que Él es todo, Él es amor, pero al mismo tiempo a Él no le pesa la mano darte disciplina. Es como yo lo veo. Y también es importante ver cuando Dios castiga y todo eso, porque llega un momento, y esto es algo que yo estoy viviendo en mi vida, en mi camino con Dios ahorita mismo, es de que llega un momento en donde sí, Dios es gracia, perdón, amor, paciencia. Al mismo tiempo, uno mismo tiene que tener como que lo que le llama la vida es que el temor a Dios no es un temor de que Dios me va a castigar, no, es un temor de que eh, es algo difícil, es como que si yo tengo No, la capacidad, si algo, yo tengo yo la siento que oportunidad, si yo tengo la oportunidad de pecar, y yo sé que Dios no le gusta que yo peque, en eso, digamos que tengo algo en particular, digámoslo así como decía, pornografía. Si yo tengo la oportunidad de ver pornografía, que lo puedo ver en cualquier momento, eso está al clic de un dedo. Si yo tengo esa oportunidad, que es a diario, el temor a Dios tiene que hacerme entender esto lo que Él hace en mí. Si yo cometo el error, yo sé que Él me perdona y Él me ama y yo soy su hijo. Pero si está en mi capacidad de no hacer eso, de voluntario o de a propósito y habitualmente, o sea, repetidamente, entonces eso quiere decir, si yo lo hago repetidamente, como un hábito, conociéndolo a Él, entonces yo estoy diciéndole a Dios de que no importa, Él me va a perdonar siempre. Y llega un momento en como que tú no sabes distinguir entre hacerle caso a Él o no. Es como que siempre vas a querer hacer lo que tú quieres. Ahora, yo digo eso en base a esto. Es totalmente distinto para mí la pornografía ahora, cuando yo sé que Él me sanó de ella. Porque ya yo no tengo el deseo de ver pornografía como antes, cuando yo no estaba sanado y yo no podía controlarlo. Entonces yo estaba en hábito del pecado, pero yo estaba preso con una cadena. Entonces, en ese sentido, Dios no te va a castigar porque Él sabe lo que tú estás pasando. Pero si Él te curó, que tú como a mí, que yo sé que Él me quitó las ganas de ver pornografía de la mente, la desapareció un milagro. Y yo decido habitualmente ver pornografía. hacer. ¿Por qué? Por X o Y razón, porque yo sé que Él me va a perdonar, porque Él me ama. Entonces, ahí donde tú te das cuenta de que tú estás irrespetando a Dios, porque Él te sanó. Es lo mismo que con tu padre, con tu padre. O sea, cuando tú estás con tu familia, que tú vives con tu padre y tu madre, tú no haces más de 4 cosas porque es mi respeto o porque mi mamá me va a castigar, mi papá me va a castigar, Claro. ¿entiendes? O sea, lo vemos a veces como, ay, Dios me va a castigar, pero no lo vemos en el sentido de que este es mi padre y si hago algo mal, me va a reprender.
¿entiendes? Me va a corregir. Me va a corregir, me va a reprender, me va a decir, y me va a decir, no, no lo hagas de esta manera porque es así. Es lo mismo que cuando uno se pone a darle consejo a los hijos, que mira que no hagas esto, que mira que esto, vete por este camino. Y entonces, es verdad que todo el mundo aprende por cabeza propia. Claro. Pero es lo mismo, él está aquí diciéndonos, esto es malo, esto no lo hagas, mira, hazlo de esta manera. Y nosotros decidimos. Hay veces escuchamos y nos hacemos el oído sordo. Hay veces no escuchamos. Porque no tenemos eso. El problema que yo veo y así como usted dice, cuando uno es padre y uno educa a los hijos, el problema que yo veo con eso es cuando uno simplemente se enfoca en esa actitud, en esa corrección, en ese aspecto estricto del padre y uno solamente puede ver a Dios con esos ojos. Y eso tiene un problema y eso es lo que te hace, por ejemplo, la religión. Exacto. Que te hace ver a Dios de una manera de que Él está esperando el mínimo momento que tú cometas un error para darte un hachazo. Para darte un fuete. Cuando en realidad, cuando tú lees todo esto y todos los castigos que Dios te da, Él te está dando castigos después de tiempo de error tras error, tras error, tras error. Él no te castiga de una vez, porque siempre con amor te va a dar esa corrección, o te va a advertir, o te va a dejar que cambies, qué sé yo, antes que Él traiga el juicio. Le doy un ejemplo, comenzando en el Viejo Testamento con Noé, la arca de Noé. Dios dejó al mundo que se volviera loco. Y cuando Dios decidió traer las aguas para acabar con toda la humanidad, eso no fue de la noche a la mañana. Usted sabe, dice que eso fue hace como 900 años. Fue casi 1000 años que demoró desde el momento que él demoró desde el momento que él decidió hacer ese castigo al momento que lo ejecutó. Y es más, cuando él le dijo a Noé que comenzara a construir, Noé no construyó esa arca en 2 días, tía. Claro que no. Busca en Google cuántos años demoró Noé para ver. ¿Cuántos años le tomó a Noé construir el arca? Es Noé, no Noé. 120 años dicen por ahí. Por ahí dice que 120 años. Eso es lo que yo había escuchado. Dice, la Biblia no especifica cuánto tiempo tardó Noé en construir el arca, pero de acuerdo a las diferentes hipótesis, se cree que fueron poco menos de 100 años, dice aquí. Mismo en los que Noé estuvo predicando el día del diluvio. Pongámonos a usar lógica. Un hombre construyendo un arca donde iban a meter un montón de animales. Eso no es un trabajo que se hace en un día. Claro que no. Y ahí iban a meter ¿cuánto? Ajá, si fuese 1 año, o 2 años, o 1000 años, o 100 años, lo que sea que fuera. Ahí tú te das cuenta de lo que Dios... Y después cuando tú ves el viejo, ¿se acuerda cuando leímos el libro de Apocalipsis? Ajá. Todos los castigos que vimos de Dios fueron siempre con dándole la oportunidad a la gente que cambiaran de opinión, que cambiaran. Hasta en los momentos cuando están esos castigos brutales, ¿sí o no? Así mismo. Que nos dimos cuenta de eso. Entonces, tú tienes que entender a Dios así. Si tú ves a Dios solamente con una lupa, porque leíste este capítulo de Daniel y viste que Dios es estricto, pero omites todo lo demás en donde tú ves cómo Dios en realidad opera, entonces tú conoces a una persona medio palo. No lo conoces completamente. Entonces, No lo conoces ahí es donde uno tiene que poder hacer conclusiones, ¿sí o no? ¿Qué te parece ahora? Sí, hace sentido. Sí, porque Bárbara, tú cuando vas a juzgar a una persona, si tú la juzgas por solamente aquella cosa mala que hizo y no conoces nada más de ella, no es justo, ¿sí o no? Sí. Correcto. Pero bueno, esas 3 palabras al final, Bárbara, lo que dicen es, dice, Mene es que Dios contó los días del reinado de aquel tipo.
Tekel es que él fue puesto en una balanza y no pesaba lo que debería de pesar. O sea, no estás haciendo el trabajo que debías de hacer. Es lo que Dios está diciendo con eso. Y Parsim es que tu reino ha sido dividido. Es porque ya venía otro tipo a tomar el reino. Prácticamente es la manera que Dios juzgó a este reino. ¿Entendiste eso ahora? Sí, ahora sí lo entendí. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo juzgó Dios? No solamente porque ofendió a Dios con el tema de las copas y eso, es porque en su corazón, recuerda que Dios es un Dios de corazón, Él ve adentro. En el corazón de él vio que este tipo estaba haciendo eso porque él consideraba que Dios era nada. Y él consideraba que todo lo que tenían era por él y no por Dios. Que fue lo mismo que le pasó a Nabucodonosor. Pero a diferencia de Nabucodonosor y él, Nabucodonosor sí reconoció eso. Este tipo lo mataron. Lo mataron ahí mismo, en el acto. Ujú. Así que, mira, que este capítulo es interesante porque mucha gente, este capítulo trae bastante como que argumentos y discusiones. Y a veces uno Está tiene que como concentrarse. raro. ¿Cómo? Está como raro. Sí, porque con el solo hecho de que hay una mano que se aparece así, un dedo, entonces eso ya es tan sobrenatural que la gente queda como que eso es un cuento inventado. Ujú. Es lo que la gente piensa, pero en realidad hay pruebas arqueológicas ya de estos nombres. Hay pruebas arqueológicas que mencionan a este tipo, Belsasar. Hay pruebas arqueológicas que mencionan la pared y eso y todo eso. Hay pruebas de muchas cosas, pero todavía hay cosas que no se han descubierto. Por ejemplo, al final del capítulo sale que el rey Darío, algo así. Darío, no sé cómo se dice eso. Ese tipo todavía no se encuentra en ningún... El Medo se apoderó. Ese nombre no se ha encontrado nadie en los reinados de Babilonia con ese nombre, en las cosas históricas que han descubierto. Por ahí la teoría dice que Darío es un nombre que le daban al rey, que el rey que se vuelve rey acá es este de... ¿cómo se llama? Está en este libro, sí, pero no sé cómo se llamará. No sé cómo se llamará ese rey, el rey Cyprus en inglés, no sé cómo será. Pero bueno, dicen que es otro rey, entonces son cosas que todavía traen bastante polémica, ¿no? Pero como yo les dije, que aprendimos en el libro de Apocalipsis, la Biblia tú tienes que verla no intentando descifrarla con Exactitud. con exactitud y con lógica, tienes que ver el contexto del mensaje para entender. Hey, y la historia lo que nos ha dicho es que este capítulo antes la gente decía, tía, que no sabían quién era ese tipo de Belsasar, en los años de que 50 por allá. Y después, más tarde, años después, descubrieron pruebas arqueológicas de que había un tal Belsasar. Entonces, lo que decían antes de que era falso, que después se fue comprobando poco a poco, y esto es lo que ha sido la Biblia. La Biblia se ha ido comprobando poco cada vez más, entre más se encuentran pruebas arqueológicas allá afuera. Entonces, hay hasta pruebas de que había un tal Jesús y todo, imagínense. Todo eso ya está Así en los programas estos de History Channel y todo eso. Sí, pero bueno, Dios no quiere que tú te pongas a comprobar esto históricamente, Dios lo que quiere es que tú entiendas el mensaje que te quiere dar. Y acá es lo mismo, el orgullo de un tipo fue juzgado porque Dios humilló a alguien que se quería exaltar él mismo. ¿Okay? Y para que vean, hay una frase que usted leyó en ese capítulo, tía, en donde dice que Dios es el que está en control de tu destino. No sé si se dio cuenta de eso. Sí, lo leímos. Dios está en control de tu destino. Wow, o sea, eso no es mentira. Estamos en la palma de Él, de sus manos. Él sabe para dónde vamos a coger. Él lo está controlando. O sea, hey, yo le digo a Dios,
tú estás en control de mi vida. Ayúdame, dame esas ganas de siempre preguntarte antes de hacer algo, porque a veces yo siento que yo estoy operando en automático o individual, sabiendo de que Dios está en control de mi destino. Yo a veces hago cosas sin preguntarle a Él, porque soy, como dice antes de ver, tengo hormigas en el cuerpo. En el FUAS. Hormigas en el FUAS. Pero bueno, Dios está en control, así que... Bueno, esto es... Se nos olvida, ¿sabes qué? Se nos olvida a diario, pienso yo. Uh-huh. Tenemos que ser un poquito más humildes. Y tú sabes, de todas las cosas, todas las situaciones que nos pasan a diario, porque a diario nos pasan situaciones, se nos olvida, por lo menos a mí, yo peco por eso. Se me olvida decir, Dios mío, no me voy a preocupar porque tú estás en control, ¿me entiendes? Ahora, por ejemplo, el lunes tengo una situación, un ejemplo que te doy. Tenemos una cita para ir al lugar de energía eléctrica y todo, porque continúan mandándonos biles de $10,000 en un mes de luz, ¿me entiendes? Eso es una cosa exuberante, que es imposible. Entonces, uno se preocupa y se ofusca, y por lo menos mi marido, ¿me entiendes? Está que tiene la cabeza así y no sabemos. Yo le digo, pero no te adelantes a los hechos. Tranquilo, no te adelantes. O sea, no es solamente porque atraes cosas, tú sabes, piensas que algo que va a ser mal y te va a salir mal. No es solamente la mente, es también que tienes que ser humilde y decir, Dios no va a bregar, porque está mal. O sea, no es una cosa que deba pasarnos. ¿Por qué nos está pasando? No se sabe. Esas son cosas humanas. Pero tenemos que pensar que en el momento que vayamos a esa reunión o a esa cita con todos nuestros papeles, eso se va a solucionar enseguida. Porque así debe ser. Porque Dios está en control. Exacto, pero es más fácil dicho que hecho, ¿sí o no? Tú sabes esto. Dios, es más fácil dicho que hecho. Exacto. Y tenemos que hacer nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Llevar los documentos, hablar y que sea lo que Dios quiera. ¿Ves? Porque él rápido se pone, bueno, que pase lo que tenga que pasar. A lo mejor, tú sabes, Dios nos manda esa cosa para que tengamos que cerrar y esto que lo otro. Y ya, esas son actitudes negativas. Y como usted dice, no humildes. Entonces, pero mire, usted tiene que ir y tiene que apelar lo suyo, tiene que llevar sus papeles, sus pruebas, sus cosas. Usted tiene que hacer cosas, a pesar de que Dios está en control de todo. Usted tiene que ir a hacer el trabajo. Tengo que ir a hacer el trabajo y decirle. Así que no confundamos de que Dios está en control de tu destino, significa que tú te acuestas en el sillón y te echas fresco. A esperar. No, vamos. Y también pienso yo que a la mala uno no consigue nada tampoco. ¿Cómo? Y mucho menos con cosas gubernamentales, tú sabes. No consigue claro. nada. Pero tampoco voy a permitir que, tú sabes, que me digas a mí, no, espérate, porque eso es lo que dice el contador eléctrico y tú tienes que pagar ese dinero. ¿No? ¿Quién te dijo a ti? ¿Estás loco? Si esto es una cosa así, yo tengo poquitas cosas que jalan electricidad, como tú me vas a decir, si aquí siempre se ha pagado 500 y pico, ¿cómo tú me vas a decir que en un mes yo tengo que pagar $10,000? Ni el centro que está enfrente, que es 3 veces la tienda, ni siquiera ese centro. No. Pero es que estas cosas, el problema aquí es que en este país hay una corrupción que es una cosa horrible. No, claro, y aquí ¿no? todo es, si tienes padrino, te bautizas. Si no, forget it. Qué horror. No, totalmente. Pero bueno, vamos a esperar y a confiar en Diosito que todo salga bien. No, sí. No me voy a preocupar. Poner esa oración. Bueno, con eso terminamos el capítulo 5.